Simplemente este es el resultado de un gobierno fallido. 3 millones. Y vamos por más. Y vamos por más. Aunque hago un llamado a las autoridades a liberar a todos quienes estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica. Hola, muy buenos días y agradecer a todos y todas las personas que se están conectando a la presentación de este informe anual. Estamos estrenando plataforma, intentando sortear todas las complicaciones y limitaciones tecnológicas que tenemos los venezolanos por la emergencia humanitaria compleja y en esta situación de estado de alarma, ¿no? En primer lugar, queremos agradecer, además de ustedes por estar acá con nosotros, también a nuestros ponentes del día de hoy, que van a ser presentados por Marino Alvarado, quien va a estar haciendo la moderación de toda esta presentación del informe anual. Hoy tenemos 4 presentaciones y tenemos que empezar pidiendo una disculpa porque nuestras investigadoras mujeres ya tenían compromisos para el día de hoy y eso lamentablemente nos ha hecho un panel exclusivamente masculino, ¿no? Exclusiva y odiosamente masculino. Así que nuestras investigadoras de derechos de pueblos indígenas, por ejemplo, derecho a la alimentación, derecho a la salud, estaban complicadas el día de hoy y esta conformación pues ha quedado como la que va a presentar Marino Alvarado. Así que vamos a continuar haciendo esfuerzos por transversalizar todos los indicadores de género en nuestro informe anual y seguir visibilizando toda la situación de las minorías y de otros derechos como los de la comunidad LGBTI, ¿no? Entonces, bueno, agradecer a nuestros ponentes del día de hoy, pero también agradecer a todas las personas que han hecho posible este informe anual, no solamente nuestros investigadores, nuestros aliados, nuestros cooperantes, los investigadores y los periodistas que han hecho de este informe que se viene realizando desde el año 1989 una referencia en materia de derechos humanos en nuestro país. Así que, bueno, nuestro agradecimiento, nuestro compromiso por seguir a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las situaciones de intimidación. Los defensoras y defensores de derechos humanos estamos obligados a la solidaridad con todos los venezolanos. Estamos obligados a continuar en esta lucha por la vigencia de la dignidad humana, por la reinstitucionalización democrática de nuestro país, además para poder atender a todas las personas en situación de exclusión. Así que todas estas personas que han hecho posible nuestro informe, muchísimas gracias. Desde 1989 estamos haciendo esta investigación que hoy da cuenta sobre la situación de 15 derechos, de 15 diferentes derechos. Esto es una investigación multidisciplinaria realizado desde diversas fuentes. La primera de ellas son las fuentes oficiales, que lamentablemente cada vez tenemos menos acceso a ellas. Una situación estructural de opacidad en la gestión pública y a pesar de esa principal dificultad, seguimos intentando hacer una fotografía nítida sobre la situación de derechos humanos en Venezuela para poder sugerir políticas públicas para revertir esta situación. Además de los datos oficiales, también afortunadamente los diferentes gremios e instituciones han aprendido en los últimos años a cómo levantar información como respuesta a esa opacidad estatal y también esos datos alternativos con los cuales podemos contrastar. Uno de ellos la encuesta de condiciones de vida, por ejemplo, pero también los datos que se levantan en los propios centros asistenciales sanitarios por los diferentes médicos o diferentes iniciativas, organizaciones de derechos humanos en las regiones que también están levantando su propia información para poder dar cuenta de cuál es la real magnitud del deterioro y la situación de los derechos humanos en Venezuela. Decirles que entonces seguimos con este afán de poder documentar de la mejor manera, de ser testigos de nuestro tiempo, poder llevar todos los diferentes reclamos a las instancias internacionales de protección a los derechos humanos y por supuesto seguir construyendo un proyecto de futuro para Venezuela que tenga en primer lugar el respeto y la vigencia de los derechos humanos para todas y todos los venezolanos. Este informe se ha realizado en un contexto muy particular.
Como recordaremos, el año 2019 avanzó y se profundizó el deterioro en el conjunto de derechos civiles y políticos, pero también especialmente en la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. Ya desde octubre del año 2016, Provea ha calificado el gobierno de Nicolás Maduro como un gobierno no democrático, y la erosión de la institucionalidad democrática en nuestro país ha continuado. Se profundizó precisamente, alcanzó un hito de gravedad en enero del año pasado, cuando, como consecuencia de unas elecciones que no fueron libres ni creíbles, una persona se proclamó como presidente de Venezuela para los próximos 6 años. Así que eso fue un hito de gravedad, un clímax en esta situación de erosión de la institucionalidad democrática, y en consecuencia la Asamblea Nacional, como único poder legítimo que quedaba para los venezolanos, tomó una serie de decisiones para intentar revertir esta situación inédita, desconocida para los venezolanos, pero que reviste de mucha gravedad. Lamentablemente, esta posibilidad de reinstitucionalización de las instituciones democráticas no se ha logrado, y no solamente la crisis de los diferentes entes de la gestión pública ha permanecido, sino que también estamos siendo testigos de una crisis de representación política dentro del liderazgo democrático, que hoy no ha consensuado una estrategia para continuar ese camino de regresar lo más pronto posible a la democracia y hacer posible la vigencia de los derechos humanos. Así que tuvimos durante todo el año diferentes situaciones para enfrentar esa ruptura grave de la institucionalidad democrática, que a nuestro juicio fueron errores en materia, viéndolo desde una perspectiva de derechos humanos, la politización de la ayuda humanitaria con los hechos de finales de febrero, y luego el giro insurreccional que tomó un sector del liderazgo democrático con los hechos de la Carlota a mediados de año. Nos decían que lamentablemente no había un consenso en cuál era la ruta pacífica, constitucional y democrática para poder regresar a ese momento que tanto deseamos los venezolanos. Así que en ese contexto, la situación de los derechos civiles y políticos continuó agravándose. Especialmente queremos hoy hablar sobre la actuación de las, entre comillas, políticas de seguridad ciudadana, de las Fuerzas de Acciones Especiales, que ya los diferentes organismos internacionales han solicitado clara y abiertamente su disolución por la gravedad de la situación de derechos humanos. Es una política de persecución, de criminalización, de control territorial que lamentablemente se ha visto agravado en este contexto de estado de alarma y de cuarentena. Y la situación de los derechos económicos, sociales y culturales no fue mejor. El año 2019 se caracterizó por ser el año de la crisis de los servicios básicos. Tuvimos momentos de desconexión a nivel nacional en el servicio de electricidad, el servicio de telefonía celular. Hay graves situaciones de escasez de agua, de dificultades para acceder a los diferentes servicios, y eso ha hecho que en la actual cuarentena las viviendas venezolanas no sean seguras para poder permanecer en aislamiento sanitario. ¿No? Entonces, eso generó una serie de movilizaciones ciudadanas, de protestas que no tuvieron la articulación como otros momentos de intensa movilización que hemos visto en los años anteriores, pero el pueblo venezolano ha continuado en la calle exigiendo sus derechos a pesar de todas las intimidaciones. Pero de eso vamos a profundizar durante las ponencias del día de hoy. Así que queremos resaltar como positivo, dentro de toda esta situación sombría, dos elementos. Uno de ellos es la activación de los mecanismos internacionales de protección en derechos humanos sobre Venezuela, que no son lo rápido, no son los expeditos que la situación venezolana merita, pero que cuando se inician, es un proceso que ya no puede detenerse. Y son 5 de los mecanismos. El más importante de ellos es la misión de verificación de hechos, designada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, también la actuación del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos sobre Venezuela, que el día de mañana va a divulgar dos nuevos informes. La actuación de la Organización Internacional del Trabajo a través de su comisión de encuestas, que es el mecanismo de mayor presión que tiene este ente. También el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Mecanismo Especial de Seguimiento sobre Venezuela. Y finalmente, también otra instancia muy importante donde tenemos grandes expectativas, que es la Corte Penal Internacional. Actualmente se está realizando un examen preliminar sobre nuestro país, que aspiramos que eso se haga
la apertura de un caso concreto sobre Venezuela. Sería el primero en América Latina. Una segunda situación que queremos resaltar es que ante la crisis de representación política, la sociedad civil, de manera progresiva, de manera decidida, aprendiendo de sus propias experiencias, de su propio camino, ha comenzado a tener un perfil propio en el conflicto venezolano, ¿no? Ha comenzado coincidiendo con el liderazgo político en los momentos en que se coincide, cuestionándolo en los momentos en que hay que cuestionarlo, pues ha comenzado a dibujar un protagonismo propio, autónomo, independiente, sobre qué es lo que debería ser el camino para la solución del conflicto en nuestro país, pero también sobre la necesidad de construir un proyecto y una narrativa que sea inclusiva, que no sea discriminatoria para ningún venezolano. Así que esos dos elementos queremos resaltarlo, la actuación de los organismos internacionales, que además es posible precisamente por la presión, la documentación, la incidencia, el cabildeo de la sociedad civil venezolana, especialmente las organizaciones de derechos humanos, no solamente en Caracas, en todo el país hay activistas de sociedad civil y de derechos humanos que, a pesar de todos los riesgos y todas las orfandades, continúan acompañando a las víctimas, inclusive en estos momentos de mayor neutralización derivado de la cuarentena y del estado de alarma. Así que precisamente este informe sigue dando cuenta de esta situación. Vamos a continuar entonces monitoreando y documentando, siendo testigos de nuestro tiempo, testigos del deterioro, para visibilizar lo que haya que decir a pesar de todos los obstáculos y, por supuesto, a pesar de todas las intimidaciones y todos los mensajes al conjunto de la sociedad civil independiente, porque no podemos interpretarlo de otra manera la reciente detención del activista social y político Nick Merevan como el intento de mandar un mensaje a toda la sociedad civil independiente para que deje de tener protagonismo, para que deje de tener una voz, para que deje de hablar sobre las cosas que hay que continuar denunciando a nivel nacional e internacional. Pero esas intimidaciones no van a lograr su objetivo y nosotros seguimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos, acompañar a las víctimas, señalando a los victimarios donde quiera que ellos se encuentren. Así que reitero mi agradecimiento, mi bienvenida al día de hoy. Lo voy a dejar entonces con Marino Alvarado, coordinador de investigación del área de investigación de Provea, quien va a hacer la moderación de la sesión del día de hoy, y esperamos tener entonces al final de esta jornada una posibilidad de tener un intercambio, de poder leer algunas de sus preguntas. Así que reiteramos nuestro agradecimiento. Este informe va a estar disponible desde este momento en el sitio web de Provea y nosotros vamos a continuar realizando otros tipos de informes especiales para seguir dando cuenta de la evolución de la situación en estos momentos. Así que reitero mi agradecimiento y feliz día para todos y continuamos caminando juntos y juntas. Gracias. Muy buenos días a todas y a todas. Gracias por estar en la transmisión. Vamos a empezar con las ponencias. Tenemos 4 ponentes en el día de hoy. Manuel Sutherland, economista, director del Centro de Investigación y Formación Obrera, el CIFO, que nos va a estar exponiendo sobre el contexto económico y cómo este contexto económico afecta y afectó en el 2019 y sigue afectando en el 2020 los derechos de los y las trabajadoras en el país. En segundo lugar, vamos a tener a Keimer Ávila, abogado, profesor de criminología en la Universidad Central de Venezuela, articulista para varios medios y quien tiene muchos años investigando sobre la violencia institucional, policial y militar en Venezuela. En tercer lugar, estará exponiendo Inti Rodríguez, que es parte del equipo de Provea, sobre la tortura en Venezuela, investigación especial realizada por Provea este año en nuestro informe anual. Y cerrará el doctor Julio Castro, médico especialista en infectología, quien nos estará hablando sobre la situación de los servicios públicos de salud, cómo nos agarró la pandemia del COVID-19 con el sistema de salud del país y cuáles son las perspectivas inmediatas de la situación del COVID-19 en los próximos meses.
Estos son los cuatro ponentes. Le doy el derecho de la palabra a Manuel Surtelan, como dije, economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera. Bueno, muchas gracias por la invitación a los compañeros de Provea. Estoy agradecido por la oportunidad de poder compartir algunas ideas con un público tan amplio y con una organización que lleva tantos años trabajando y defendiendo los derechos humanos. Tengo una presentación algo breve. Me han dicho que debo ser muy popular y la actividad se realice de la manera más correcta. Acabo de compartir la pantalla, no sé si ya se ve, si ya la tienen lista. ¿La ven? ¿La pueden ver? Pueden ver la pantalla, pueden ver que paso las láminas. Ahora sí. Ok. Ahora sí, perfecto. Bueno, rápidamente vamos a hablar sobre Venezuela, crisis, rentismo petrolero, situación social y alternativas. Esto parece mucho y es verdad mucho. Vamos a tratar de ser muy sintéticos, lo repito. Vamos a correr prácticamente, probablemente con nuestros amigos de Provea podamos hacer una sesión especial de esto, con mucha más calma, con mucho más tiempo. Y ahora vamos a hacer un resumen muy chico de los temas más importantes que estamos discutiendo en este momento en cuanto se refiere a la economía y a la situación social que de ella deriva. La primera lámina explica o muestra el PIB interanual en porcentajes. Es de hacer notar que entre 2013 y 2019 la economía pudo haber perdido el 67% del PIB. Estamos hablando que ese 67% hasta el 2019 puede ser la novena o décima peor crisis en la historia del capitalismo en los últimos 70 años. No hay muchos ejemplos que estén por arriba de la crisis venezolana y casi todos esos ejemplos están relacionados con guerras como Sudán, Líbano, Afganistán, Irak. Fíjense, el Fondo Monetario Internacional estima una caída de 20% para este año en el PIB y si la extracción petrolera se afianza, nosotros consideramos que hay una probabilidad de que la economía caiga en 50%. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero si la economía llega a caer en un 50%, podríamos estar hablando de una caída total de 90% en el PIB, desde 2013 hasta 2020. El PIB per cápita nos muestra que al año 2019 la economía tenía el mismo nivel que la economía en 1952. Es decir, hemos retrocedido casi 70 años en nuestro PIB. Y si nosotros hacemos un ejercicio sencillo de cálculo en cuanto a lo que puede ser el 2020, quizás la economía en cuanto a PIB per cápita llegue a 550, 590, llevada a ese indicador del PIB per cápita con año constante en el 97. Eso indica que podemos estar hablando de una economía equivalente a la que teníamos en 1935-37. La última publicación petrolera habla que en el mes de junio, lamentablemente, según fuentes secundarias, Venezuela estaba extrayendo apenas 356.000 barriles diarios, según fuentes secundarias de la OPEP. En el 2018 se extraían casi 1.354.000 y apenas se está extrayendo 356.000 barriles.
Si vemos la producción en millones de barriles diarios, pero tomando la fuente de Platts, de Standard Poor's Platts, y podremos ver que en junio del año 2020 la producción, según ellos, ha llegado a 280.000 barriles diarios, desde los 3,2 millones de barriles diarios que, según la OPEP, se extraían en 1996, de más del 90% en la extracción de petróleo, y coloca contra las cuerdas de la economía. Algo que es muy importante es que la cantidad de plataformas activas en Venezuela ha caído de una manera dramática. Apenas tenemos una sola plataforma de petróleo activa en el país a junio de 2020. En 1997 teníamos 114 plataformas activas. Ahora muchas de ellas están cerradas y gran parte de los pozos que se han cerrado se han perdido o se han dañado muy considerablemente porque no hubo procesos de cementación de esos pozos. Entonces la recuperación de la extracción de petróleo va a ser muy difícil, ya que esos pozos se cerraron inadecuadamente y gran parte de los proveedores que prestaban ese servicio se han quejado que no han podido cobrar, que no han recibido el dinero de los contratos y han abandonado esa área tan importante. Lo que hemos visto en la lámina anterior, en 1997 había 114 plataformas de petróleo activas. Lamentablemente en 2020 llegamos a una y se augura una recuperación bastante complicada en ese ámbito y muy lejos de lo que teníamos en 1997, que va a ser imposible tan siquiera acercarse a eso. Fíjense en este gráfico, en la barra azul, si nosotros hubiéramos ahorrado el 40% de esas exportaciones petroleras que se dieron entre 2004 y 2015, tuviéramos por lo menos 340.000 millones de dólares en nuestras reservas internacionales. Esos 340.000 millones de dólares que pudimos haber tenido simplemente ahorrando el 40% de las exportaciones, que se triplicaron en un momento determinado, es solamente el cálculo entre 2004 y 2015 y es planteándonos que desde 2015 en adelante no se hubiera ahorrado ni un solo centavo. Es solamente en esos años de renta petrolera. Lamentablemente el problema de Venezuela fue el derroche, la falta de ahorro, cosas que vienen aparejadas con el rentismo petrolero, con lo que Aníbal Batista ha escrito en innumerables textos, libros y explicado en conferencias. Hubo un derroche de la renta terrible, no se ahorró, se introdujo la renta de golpe y porrazo en la economía y la economía se vino al piso en un proceso que más o menos sucedió a finales de los años 70 con el gobierno de Carlos Andrés Pérez I y que acá se magnificó porque la profundidad y la extensión de la renta fue mucho más grande. Ahora, en Venezuela el dinero ha sido prácticamente destruido, devastado. En el 2011 la cantidad de bolívares que teníamos como liquidez monetaria, si la llevamos a dólares, utilizando incluso el dólar today como símbolo del dólar paralelo, que se parece un poco más al real, aunque todavía está sobrevaluado, pero llevando a ese término este cálculo, hablaríamos de que en el 2011 habían 47.000 millones de dólares como liquidez monetaria, como dinero en cuentas de ahorro, en cuentas de plazo, como dinero en efectivo, como toda la cantidad de dinero que circulaba en la economía, eran 47.000 millones de dólares en el 2011. Ahora, en el 2020 apenas tenemos 485 millones de dólares. No hay dinero en Venezuela, no hay recursos. La liquidez monetaria per cápita en el 2011 eran 1.600 dólares por habitante.
pero el 24 de abril de 2020, la última medición que tengo a la mano, es apenas $15 por habitante. Es decir, es una caída del 99% de la cantidad de dinero que hay en la economía por habitante, y evidentemente $15 es absolutamente nada. Países como Chile tienen $7.356 como, como liquidez monetaria por habitante. Ecuador tiene 3.154 y Haití tiene $372 por habitante. Nosotros tenemos 15. La magnitud de la crisis que tenemos y su arrastre social es realmente impresionante y no se ha estudiado en toda su magnitud. La cantidad de monedas y billetes venezolanos de bolívares pasados a dólares, calculados en su equivalente en dólares, en abril, equivale a apenas $1 por habitante. Esto es lo que hay en monedas y billetes impresos y sueltos en la circulación. Es absolutamente nada. No se puede rescatar la economía, avanzar o mejorar los derechos sociales y económicos de las personas con este indicador. El salario, que nosotros vemos acá una suma del salario más el cesta ticket en términos reales, deflactados contra la inflación, nos da que evidentemente se ha perdido el 98% del salario. Y en un adelanto a una investigación que estamos haciendo relativo al impacto de las sanciones, una actualización y ampliación de la investigación que hicimos para Provea el año pasado, vemos que las primeras sanciones financieras ocurren en agosto de 2017, pero ya el salario estaba completamente devastado en esa ocasión y había bajado prácticamente en un 89-86% de su valor comparado con lo que era el 2006. Si nosotros vemos el salario en dólares, y ya estoy terminando, el salario más el bono de alimentación en Venezuela, en su equivalente al dólar paralelo, salvo en el 2020 que se utilizó el tipo de cambio oficial de Banco Central, vemos que en el año 2001 $401 se tenían como salario mínimo legal, salario más esta ticket, puntos. El ingreso mínimo legal eran $401 para el trabajo de menor remuneración. Bueno, ya sabemos que para abril, igualmente para julio, el salario ronda los $4, una caída del 99% en el salario, que evidentemente es la caída más fuerte en la historia del capitalismo global que yo conozca, y que nunca he visto algo tan siquiera parecido. Ok, para cerrar, algunas propuestas muy breves. Lo primero es que urge un acuerdo humanitario y político que a través de microacuerdos permitan de alguna manera pasar a un gobierno de amplia unidad que pueda de alguna forma sortear la crisis. 2. Venezuela tiene alrededor de $10.000 millones congelados en el extranjero que deben ser introducidos a la economía de manera urgente. Y 3. Con apenas $2.400 millones se le pudiera dar un bono a 4 millones de hogares de $150 mensuales por 4 meses. Para mí es indispensable para recuperar la escasa demanda solvente y frenar el avance de la pobreza atroz. El cálculo del ENCOVI habla que la pobreza medida por la vía del ingreso alcanza el 96% de la población. Esto hay que atajarlo inmediatamente porque estamos hablando de un agravamiento terrible de una emergencia humanitaria compleja. Una de las formas más importantes de adquirir de alguna manera divisas y de alguna manera dinamizar un poco la economía completamente destruida es una reforma a la ley de hidrocarburos, decretos especiales que permitan de alguna manera vender a futuro la riqueza que tenemos debajo de nuestros pies. Venezuela, como ustedes saben, es la primera reserva de petróleo fundamentalmente extra pesado del mundo, y es necesario de alguna manera dinamizar esa venta, venderlo, y entendiendo que con apenas el 2% de nuestras reservas probadas totales
alrededor de 120.000 millones de dólares pudiéramos obtener. Eso en la actualidad puede equivaler a 4 veces el PIB que tenemos en este momento. Entonces, muchas gracias por haber escuchado toda la presentación. Creo que hice exactamente 11 minutos. Y bueno, les agradezco mucho la atención. Les puedo pasar las láminas y el link con todo gusto para que ustedes puedan discutir y conversar todo lo que acá se presentó. Muchísimas gracias. Muchas gracias al economista Manuel Sutherland, nos expuso la situación económica del país de franco deterioro, afectando de manera muy intensa a los trabajadores y las trabajadoras del país, particularmente en el salario, pero también, como lo hemos investigado en Provea, se ha afectado el conjunto de las convenciones colectivas que hay en el país. Damos el derecho de la palabra al abogado Keimer Ávila. Damos el derecho de la palabra a Inti Rodríguez, quien nos va a exponer sobre la situación de la tortura en Venezuela. Hola, buenos días a todos. Bueno, un placer estar acá en la presentación de nuestro informe anual 2019. Como ya lo decía Marino Alvarado, vamos a estar hablando sobre la tortura en Venezuela. Vamos a publicar junto a este informe un informe especial sobre lo que ha ocurrido en el país en los últimos 30 años en materia de derecho a la integridad personal. No solamente tortura, sino también lo que tiene que ver con tratos crueles, heridos, allanamientos, amenazas, todo lo que comprende el derecho a la integridad personal y cómo en los últimos 30 años y sobre todo en los últimos 7 años ha estado afectado el derecho a la integridad personal. Bueno, concretamente en materia de torturas, en materia de integridad personal, ya adelantaba algo Rafael Uzcategui al comienzo de la transmisión. Provea calificado al gobierno de Nicolás Maduro como no democrático, y ese contexto de ausencia de democracia, ese contexto bueno, de un gobierno de facto que se ha convertido en una fábrica de pobreza que tritura los derechos humanos, es que precisamente se están produciendo los impactos más negativos, los indicadores más negativos, tanto en derechos económicos, sociales y culturales, pero también en derechos civiles y políticos, ¿no? Estamos frente a un proceso de consolidación de la militarización de la seguridad ciudadana y de la gestión de manifestaciones. Estamos ante un Estado policial y militar que está consolidando el terrorismo de Estado como mecanismo de control social, como mecanismo para solamente infundir el miedo en la población, sino castigar el disenso político, castigar la diversidad de opiniones y sencillamente imponer la versión oficial que oculta o que intenta ocultar la grave crisis que padecemos los venezolanos, ¿no? Estamos ante una situación de impunidad estructural. Ya en el año 2015 la propia fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, admitía ante Naciones Unidas que en Venezuela el 98% de los delitos contra los derechos humanos quedaban impunes, apenas 2% se investigaban o en muy pocos casos se sancionaban a los presuntos responsables de estos hechos, ¿no? Hay un abierto aliento a la represión en el país. Hemos visto cómo incluso luego de que la propia Michelle Bachelet declaró en su informe sobre Venezuela o exhortó al gobierno de facto de Venezuela a eliminar las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, el propio Nicolás Maduro, en una locución hecha días posteriores, alentó, apoyó abiertamente a la FAES, que se ha convertido en un grupo de exterminio en el país, ¿no? Ese aliento que brindan las máximas autoridades del país, que brindan los altos funcionarios del estamento oficial, sin duda alguna se convierte en un aval
tanto para la impunidad como para la repetición de hechos que violan los derechos humanos, ¿no? Ya lo comentábamos, estamos en una situación de ascenso del terrorismo de Estado, de empleo de nuevas figuras para criminalizar, para estigmatizar, para perseguir a la disidencia política y a quienes protestan en las calles. Y ya lo comentábamos también, estamos ante los peores indicadores en materia de derechos humanos desde el año 1989. Hace poco en COVID publicaba los resultados de su encuesta, más del 96% de la población en situación de pobreza, una situación de emergencia humanitaria compleja que a toda esa situación de empobrecimiento generalizado y de erosión de los derechos económicos, sociales y culturales se suma, ya lo hemos dicho, el ascenso de la represión, el ascenso de los mecanismos de control social. ¿Qué ha pasado en materia de integridad personal? Fíjense que desde el año 2013, el año que Nicolás Maduro es electo como presidente del país, hasta el año 2019, hasta diciembre del año 2019, Provea registró 34.135 violaciones a la integridad personal. Ya les comentaba que esto incluye casos de torturas, casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, casos de personas heridas por agentes de la fuerza pública, casos de allanamientos ilegales cometidos por los distintos cuerpos de seguridad y casos de amenazas y actos de hostigamiento sobre todo contra trabajadores y contra dirigentes sociales y políticos, ¿no? Fíjense la diferencia, entre el año 1990 y el año 2012 se registraron 19.825 casos de violaciones a la integridad personal. En 7 años de gestión, 6 años, mejor dicho, de gestión de Nicolás Maduro, bueno, se registra una cifra muy superior a la que registramos en los 24 años anteriores, que corresponden a los periodos de gobierno de Carlos Andrés Pérez, de Ramón J. Velázquez, de Rafael Caldera y de Hugo Chávez Frías. En materia de torturas, el año pasado Provea registró una cifra récord. Por primera vez en nuestra historia registramos más de 500 casos de torturas, concretamente 574 víctimas de estos delitos contra los derechos humanos. Eso constituyó un 526% de aumento en comparación con el año 2018. Una situación muy dramática, muy alarmante, porque hay que tener en cuenta un contexto bien importante, ¿no? Y es que hay mucho temor de las personas para denunciar, hay mucha desconfianza, por supuesto, en las instituciones del Estado venezolano, hay censura y hostigamiento contra los medios de comunicación que les impiden publicar muchas de las situaciones que ocurren, y por supuesto, lamentablemente, no hay información oficial sobre lo que ocurre en materia de tortura. A pesar de esos 3 aspectos adversos, Provea registró una cifra récord en materia de torturas: 574 personas y 23 personas asesinadas a consecuencias de esta tortura. Quizás el caso que más recordamos todos los venezolanos, el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, asesinado bajo torturas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Rafael Acosta Arévalo fue torturado precisamente un 26 de junio, el día en que se cumple o el día que se celebra a nivel mundial el Día Internacional contra la Tortura. Ese mismo día, Rafael Acosta Arévalo era torturado en los calabozos de la DGCIN en Boleíta y falleció a consecuencia de las torturas. Bueno, lamentablemente ya sabemos cuál fue el desenlace y ya sabemos que los responsables de estos hechos no fueron sancionados adecuadamente, ¿no? Fíjense que en la gestión de Nicolás Maduro, que comprende 2013 a 2019, 72 personas han sido asesinadas bajo torturas, una cifra también bastante alarmante, dramática. Fíjense cómo, si lo pueden ver en este gráfico, en el año 2019 se disparó la cifra de personas asesinadas bajo torturas, ¿no? Les mencionaba el caso del capitán Acosta Arévalo, pero hay cientos de casos, decenas de casos que ocurren tanto de torturas como de asesinatos bajo torturas que ocurren a diario en los calabozos del país, en los recintos policiales, y que son cometidos contra personas pobres y contra jóvenes, tanto privados de libertad por la Comisión de Delitos Comunes, como personas que están siendo procesadas ante la justicia venezolana por la presunta comisión también de delitos.
Fíjense lo siguiente, en esta lámina podemos ver que entre 2013 y 2019, nuevamente, lo que corresponde a la gestión de Nicolás Maduro en el poder, se han registrado, o Provea ha registrado 1.170 casos de torturas. Mientras que en el periodo que comprende del año 1988 hasta el año 2012, la cifra que logró registrar Provea es de 895 víctimas. Hay que tener en cuenta dos aspectos acá también que nos parecen importantes destacar. Primero, en el año 2013, en julio del año 2013, a escasos 3 meses de haber sido electo Nicolás Maduro, se aprobó en la Asamblea Nacional la ley para prevenir la tortura y los tratos crueles en Venezuela. En 2014, concretamente en el mes de noviembre, el Estado venezolano acudió ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y allí el Comité contra la Tortura emitió un conjunto de observaciones al país, un conjunto de recomendaciones para enfrentar este flagelo, para castigar a los responsables de estos delitos. Y bueno, fíjense que lamentablemente, en vez de disminuir, en vez de frenar o en vez de sancionarse a los responsables de los delitos de tortura en el país, por el contrario, el aliento que el gobierno le ha brindado, la impunidad que ha beneficiado, que ha favorecido a los responsables de estos hechos, ha propiciado que en un breve lapso de 6 años se haya registrado una cifra nuevamente superior a la registrada en los 24 años anteriores. 1.170 casos o 1.170 víctimas de torturas en la gestión de Nicolás Maduro versus las 895 víctimas registradas entre los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, Ramón J. Velázquez, Rafael Caldera y Hugo Chávez Frías. Una situación que refleja eso que señalábamos al comienzo de cómo el terrorismo de Estado, cómo los abusos contra los derechos humanos lamentablemente se están consolidando y van creciendo año tras año en nuestro país. En materia de tratos crueles, Provea registró el año 2019 un total de 852 víctimas. Esta cifra, a pesar de que constituye un descenso de 12% con respecto a lo registrado en el año 2018, sigue siendo muy alta, sigue siendo muy elevada y refleja una situación muy dramática que está ocurriendo en las cárceles venezolanas. Y es que la mayoría de estas personas que fueron víctimas de tratos crueles fueron personas privadas de libertad en comisarías, en recintos, en distintos recintos policiales y militares del país, a quienes no solamente se les, fueron víctimas de golpizas y de diversos tratos crueles, sino que además en muchos de estos casos las personas fueron privadas de la alimentación, fueron privadas del acceso a medicamentos y en muchos casos muchos presos, muchas personas privadas de libertad fallecieron a consecuencia de tuberculosis o de hambre, ¿no? Una situación que hemos calificado de trato cruel porque el Estado venezolano tiene la responsabilidad de garantizar la vida y la integridad de las personas que están bajo su custodia. Y cuando se les priva de alimentación y de servicios médicos a las personas que están bajo la custodia del Estado venezolano y esas personas fallecen o, digamos, tienen severos daños en su salud y en su integridad física y psíquica, sencillamente estamos ante una situación de trato cruel en la cual el Estado es absolutamente responsable. Bueno, ya finalizando, para no extender mucho esta presentación, vamos a hablar de lo que ocurrió en el año 2019 en materia de heridos y lesionados, personas que fueron heridas por agentes de la fuerza pública en distintas situaciones. Registramos un total de 1.033 heridos y lesionados. Eso representa un aumento de 1.359% respecto a lo registrado en el año 2018. La mayoría de estas personas fueron heridas en el contexto de las manifestaciones que comenzaron en enero de 2019. Recordarán todas las protestas que se escenificaron en diversas regiones del país en demanda de democracia, en demanda de servicios públicos, en demanda de derechos sociales. 984 personas fueron
víctimas de heridas, de lesiones por parte de agentes de la fuerza pública. Y aquí hay que destacar que la mayoría de las personas que fueron heridas en el contexto de las protestas de 2019 fueron heridas en el marco de aquella actividad que se convocó para que ingresara la ayuda humanitaria al país, ¿no? Muchos heridos en regiones fronterizas, en San Antonio del Táchira, en Santa Elena de Guairén, muchos heridos acá en Caracas también, y lo más dramático es que junto a la Guardia Nacional Bolivariana, de quien ya estamos, digamos, lamentablemente acostumbrados a estos registros negativos sobre la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana, se sumó la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales de la FAE para reprimir las protestas. La FAE no solamente generó ocasionó asesinatos de manifestantes en el contexto de esas protestas, sino que además hirió y lesionó a muchas personas durante el año 2019. Bueno, ya por último, hay que mencionar que el 7 de julio la Asamblea Nacional Venezolana aprobó la ley aprobatoria del protocolo especial de la Convención contra la Tortura, un mecanismo que busca brindar la posibilidad de constatar en los recintos carcelarios lo que está ocurriendo, la situación de los presos, de los privados de libertad. Pero a pesar de que nos parece esto un avance que debemos saludar, hay que recordar que la Asamblea Nacional también tiene el mandato de reformar la Ley Especial contra la Tortura para adecuarla a lo que dice la propia Convención Internacional contra la Tortura, una de las recomendaciones del Comité contra la Tortura. Pero más allá de los avances en materia legal, el problema de la tortura y de los tratos crueles en Venezuela es un problema que pasa, es un fenómeno que hay que superar, y eso pasa por el rescate de la democracia en nuestro país, ¿no? Mientras mientras quienes detentan el poder sigan alentando la comisión de este tipo de delitos contra los derechos humanos, mientras el fiscal de facto siga ocultando las violaciones de derechos humanos que cometen policías y militares a diario, mientras se impida que las organizaciones de derechos humanos y la comunidad, los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos puedan también acceder de primera mano a lo que está ocurriendo en nuestro país, sencillamente vamos a tener registros mucho más lamentables en materia de tortura, en materia de tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Es una situación que nos preocupa muchísimo, es una situación lamentable, pero reitero, solo podemos superarla recuperando la democracia y construyendo una sociedad donde efectivamente se garantice lo que dice la Constitución Nacional, que es la vigencia plena de un Estado social de derecho y de justicia. Muchísimas gracias a todos y por acá lo dejo. Muchas gracias, Inti Rodríguez, por su exposición. Muy lamentable las cifras que nos presentó Inti Rodríguez, reflejando el grave problema de la tortura en Venezuela, donde no solamente tenemos un fiscal de facto que no investiga, sino una defensoría del pueblo que tampoco cumple el mandato que está establecido en la Constitución, entre ellos el poder supervisar los centros de detención preventiva, así como las cárceles. Si esa labor se hiciera, posiblemente tuviésemos menos tortura en el país y se avanzara muchísimo más en establecer responsabilidades. Damos el derecho de palabra al abogado Keimer Ávila, como dije en la presentación inicial. Es profesor de la Universidad Central de Venezuela en el área de criminología y tiene muchos años investigando la violencia institucional, policial y militar. Adelante, Keimer. Hola, buenos días. Quiero comprobar el sonido y la imagen. ¿Me escuchan? Quiero saber si me escuchan. Hola, ¿me escuchan?
Sí, Keimer, te escuchamos muy bien. Se ve la presentación, perfecto. Sí, está. Bueno, muchas gracias a Provea por la invitación. Vamos a tratar de dar una panorámica general de las investigaciones que hemos realizado en los últimos años sobre el uso de la fuerza letal y el derecho a la vida en Venezuela. Muchas de las cosas que vamos a decir ya se encuentran publicadas, pueden ser consultadas a través de la web. De estas investigaciones quiero resaltar 4. La primera de ellas es el informe que realizamos para Provea, intitulado Uso de la Fuerza Pública y Derecho a la Vida en Venezuela, donde nos pasamos por 4 décadas de uso de la fuerza letal por parte de las policías en el país y caracterizamos los casos de los años recientes. El capítulo de Venezuela que hicimos para el monitor del uso de la fuerza letal en América Latina. En tercer lugar, un par de investigaciones en las que estudiamos los casos de los policías son víctimas de homicidio. Y finalmente, una investigación que hicimos desde la plataforma de Riacin, que actualmente se encuentra en proceso de edición para su próxima publicación y que justamente un resumen se acaba de publicar el día de hoy en la plataforma del Fórum Brasileiro de Seguridad Pública. Todas estas investigaciones las pueden consultar, los datos y las cosas que vamos a decir ya están disponibles en la red. La conclusión a la que se llega en todos estos trabajos, así como en la literatura preexistente, en los pocos datos que hay disponibles y que se ratifica en el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es que la mayoría de las muertes en manos de la Fuerza de Seguridad del Estado en Venezuela no son el producto de enfrentamientos regulares con grupos delictivos equivalentes, son más el resultado de despliegues de un uso arbitrario, desproporcionado y excesivo de la fuerza letal por parte de estos organismos. Cuando se revisan las distintas informaciones y fuentes disponibles, todas coinciden en un claro aumento de este tipo de muertes. Esta tendencia al aumento se hace más abrupta y acelerada a partir del año 2013, con grandes saltos en el año 2015 y 2016, periodo en el que fueron implementadas y promovidas las operaciones de liberación del pueblo, conocidas por sus siglas OLP. Cuando se contrastan las muertes institucionales de 2014 con las de 2016, se puede observar claramente que estas se triplicaron. En 2018 también hay un rebote y sin duda la participación de las Fuerzas de Acciones Especiales ha contribuido en todo esto. Entre los años 2010 y 2018, que es el periodo que se cuenta con la información de mayor calidad, más completa y mejor sistematizada, se han registrado unas 23.688 personas fallecidas a manos de la Fuerza de Seguridad del Estado. El 69% de estos casos ocurrieron entre 2016 y 2018, con tasas que oscilan entre las 19 y las 16 personas por cada 100.000 habitantes fallecidas por estas causas. Este es un registro superior a la tasa de homicidios de la mayor parte del mundo. En 2010 la tasa era de 2,3 y en 2018 llegó a 16,6. Esto representa un incremento del 622% para el periodo de 2018. Lamentablemente no se cuentan con cifras oficiales de estos casos para el año 2019. Las estimaciones que hace el Observatorio Venezolano de Violencia son bastante similares a las cifras oficiales del año 2018, unas 5.286 personas. Como se puede observar en este gráfico, la tendencia al incremento del porcentaje que estos casos representan dentro de los homicidios también es cada vez mayor. En 2010 era apenas de un 4%, 8 años después llega al 33%. Es decir, que en Venezuela 1 de cada 3 homicidios es responsabilidad de la intervención de sus fuerzas de seguridad. Como ya les he dicho, no hay información oficial para el año 2019, sin embargo, cuando revisamos
el último informe del alta comisionado, vimos algo que nos llamó mucho la atención. En este informe se da la información oficial de los homicidios comunes ocurridos entre enero y mayo de este año, una cifra de 1.363. Por su parte, el equipo de la oficina de la alta comisionada registró 1.324 muertes por intervención de la fuerza pública. Cuando sumamos a ambas cifras con la intención de tener un número aproximado del total de los homicidios ocurridos en el país durante ese lapso, nos da una cifra de 2.687. Dentro de estas, las muertes en manos de la Fuerza de Seguridad del Estado ocupan el 49% del total. Esto ratifica la tendencia al aumento del porcentaje que este tipo de muertes ocupa dentro del total de los homicidios en el país. Usualmente se esgrime como argumento para intentar justificar estas muertes que se trata de supuestos enfrentamientos con presuntos grupos delictivos contra la policía. Veamos cuáles son los resultados cuando estudiamos la violencia letal en contra de la policía y si esta coincide con el uso de la fuerza letal por parte de estos organismos. En primer lugar, cuando estudiamos los casos en los que los policías son víctimas de homicidio, encontramos que la mayoría de los funcionarios no se encontraban en ejercicio de sus funciones, ni uniformados ni identificados como tales. Los casos de legítima defensa policial son excepcionales. Veamos ahora qué sucede cuando tratamos de encontrar correspondencias de los lugares, de los tiempos y de los actores institucionales. No hay mayores correspondencias espaciales o territoriales. Los estados donde ocurre la mayor cantidad de muertes a manos de las policías no son los mismos estados que tienen la mayor cantidad de policías víctimas de homicidio. Tampoco hay mayores correspondencias temporales. Los meses y los bloques horarios en donde ocurre la mayor cantidad de muertes de civiles a manos de las policías no son los mismos meses ni bloques horarios en los que mueren la mayor cantidad de funcionarios. Y finalmente, tampoco hay correspondencias entre los cuerpos de seguridad que generan la mayor cantidad de muertes de civiles con los cuerpos de seguridad que padecen la mayor cantidad de ataques letales en su contra. Veamos a continuación ahora algunos indicadores que tienen que ver con el uso desproporcionado y excesivo de la fuerza letal. Estos son los resultados que levantamos para el monitor del uso de la fuerza letal para América Latina. De 979 casos que analizamos, en ellos contábamos 1.497 civiles fallecidos a mano de las policías. En estos mismos eventos fallecieron 16 agentes de la seguridad pública. Esto nos da una razón en la que por cada policía fallecido mueren 94 civiles. Para tener una idea de las magnitudes, para establecer contrastes, tómense como referente el trabajo clásico de Chevigny, en el que se establece que la muerte de más de 10 o 15 personas por cada agente de seguridad pública sugiere que el uso de la fuerza letal tuvo una intencionalidad distinta a la protección de la propia vida en situaciones de emergencia y es un claro indicador de un uso excesivo de la fuerza letal. Otro indicador que se suele utilizar es la relación entre civiles heridos y civiles fallecidos por intervención de la fuerza pública. En estos eventos contamos 92 civiles heridos, es decir, que por cada civil herido fallecen 16. Esto es un dato alarmante, porque aún en contextos bélicos, lo que se espera es que el número de muertes no sea muy superior al número de fallecidos, o incluso que el número de estos últimos sea mucho mayor. En contraste, por cada 5 funcionarios heridos, 1 fallece. Finalmente, solo se registraron 318 personas detenidas en estos procedimientos. Es decir, que por cada civil detenido fallecen 5. Esto deja claras las desproporciones por la cantidad de muertes de civiles en el marco de estos operativos.
Estas evidencias corroboran la hipótesis inicial. En Venezuela, la mayoría de las muertes en manos de la Fuerza de Seguridad del Estado no son producto de enfrentamientos regulares con grupos delictivos equivalentes. Son más el resultado de despliegues de un uso arbitrario, desproporcionado, excesivo de la fuerza letal por parte de estos organismos. Tanto las muertes en manos de la Fuerza de Seguridad como la muerte de los propios policías son eventos irregulares, emboscadas. Hay un empleo desigual, asimétrico de la fuerza por parte del terror urbano. Las muertes en manos de la Fuerza de Seguridad del Estado son un indicador del continuo proceso de precarización institucional que se encuentra en marcha en el país, en términos de un ejercicio descontrolado del poder sin límites que le sirvan de contención. Estas muertes institucionales son una expresión clara de la necropolítica que se extiende de manera progresiva en la Venezuela actual. Muchas gracias por su atención. Gracias al abogado Keimer Ávila, que nos expuso la trágica situación de las miles de ejecuciones que se producen en el país y que desafortunadamente, como bien lo pudimos ver en los distintos gráficos, se ha ido incrementando en los últimos años. Vamos a darle el derecho de palabra a nuestro último ponente, al doctor Julio Castro. Hago la advertencia que el doctor Julio Castro no podrá quedarse en la parte que tiene que ver con las preguntas y respuestas, puesto que a las 11:30 tiene otro compromiso. Entonces, para no usar más minutos ni segundos, le cedo la palabra al doctor Julio Castro. Gracias, Julio. Gracias, Mariano. Un placer estar en este informe anual de Provea y de alguna manera complacido de que el sector salud esté incorporado ahora sobre el tema de los derechos civiles como un elemento fundamental. Preferiría que no estuviera porque no hubiera violaciones a los derechos, pero es una realidad que tenemos hoy y creo que lo que estamos viendo modernamente con COVID-19 de alguna manera expresa ello. Voy a compartir con ustedes parte de nuestro informe anual de la Encuesta Nacional de Hospitales con mucho enfoque hacia el tema de servicios y algunos elementos relacionados con derechos fundamentales de los ciudadanos en el área específica de la salud. Ya vamos a conectarnos. Ok. Aquí esto es parte de nuestro informe que tiene que ver con todo el año 2019, que fue un año particularmente complejo. Todos vivimos el gran apagón nacional y aquí lo que van a ver reflejado es parte de nuestro monitoreo, que un poco en realidad sin nosotros proponérnoslo, venía evaluándose previo a la aparición del apagón nacional. Nosotros ya durante el 2017 y 2018 habíamos tenido reportes de los hospitales de fallas en los servicios de manera importante y empezamos a incorporar el sistema de monitoreo ya desde octubre del 2018 en el tema de los servicios, porque, como le dije, ya habían algunas denuncias. Entonces, yo voy a compartir la data, van a ver todos la misma metodología, las barras, cada barra es un mes, rojo es cuando no hay el servicio, verde cuando sí lo hay, amarillo es cuando es intermitente. Esto es el reporte de falla de servicio de agua en las unidades de emergencia. Utilizamos la unidad de emergencia y la unidad de terapia intensiva como elementos marcadores por ser unidades críticas. Fíjense que el promedio nacional de falla de agua en los hospitales de emergencia está alrededor del 80% nacional y es muy importante a través de todo el año. Cuando vemos la disponibilidad de agua en emergencia, ya un poco más discriminada, vemos que la mayor parte de los hospitales no tienen agua, o lo que es lo contrario, muy poco, menos del 25-30% de los hospitales tienen agua todos los días. Y nosotros consideramos que un hospital
tiene que tener agua 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Un hospital que no tiene agua algunas horas no llena las condiciones mínimas. Y aquí vemos que 2 de cada 3 hospitales en el país tienen agua en un ciclo, no está en la lámina, que es máximo 1 o 2 veces a la semana por camión cisterna. O sea, la gran mayoría de los hospitales no tienen disponibilidad de servicio de agua dedicado, como alguna vez lo tuvieron, sino que dependen del apoyo externo a través de cisternas que son muy irregulares. El primer elemento que quiero que vean que va a ser un reiterativo en todos los servicios es que durante el mes de marzo, que es donde hubo el apagón, se deterioran absolutamente todos los servicios hospitalarios. Pero uno de los elementos más importantes es que no solamente incluye el tiempo específico del apagón, que fueron, en el primer evento, fueron 5 días en la mayor parte de los sitios del país. Posteriormente hubo un segundo apagón, pero lo que quiero es que vean es que la afectación del servicio de electricidad en los hospitales genera un impacto que va mucho más allá de los días en los cuales no hay electricidad. En el caso particular del agua, fíjense el bajón que vino en el mes de marzo y no vino a recuperarse sino hasta julio, ¿ok? Porque estos déficits de energía generan un impacto de largo plazo, no solamente en estos servicios. Igual cuando vemos la falla de energía eléctrica, aquí está el pico de marzo, ¿ok? Y posteriormente hay una mejoría que vuelve al nivel basal, pero fíjense que el nivel basal sigue reportando, y eso ha sido común y sigue produciéndose hoy en día. 45% de los hospitales reportan fallas eléctricas en nuestro país. Estamos hablando de un monitoreo de los 40 hospitales más grandes y más importantes del país. El promedio de horas en falla, llegamos a 500 horas en falla a la semana. El promedio está entre 200 y 300 de falla de electricidad horas a la semana en el país, todavía en el año de 2020. De alguna manera, esto tiene un impacto sobre la funcionalidad de los hospitales. Y vamos a ver un poco más adelante cómo es el impacto de esto en fallecidos, que no es el único impacto que tiene. Fíjense cómo impacta la falla de energía eléctrica en la operatividad de la unidad de terapia intensiva, que se viene al piso prácticamente entre marzo, abril y mayo. Las unidades de terapia intensiva pediátrica también se compromete por la falla de electricidad. Este es el número de pabellones operativos que en promedio, más allá del número, están en un déficit promedio de 50%. O sea, la mitad de los pabellones del país en este momento no funcionan y es un número que ha estado estable en los últimos 3 años. Quiero enseñarles otro gráfico que es el impacto en muerte. Nosotros veníamos hablando desde el 2008 que se producen fallecimientos que coinciden con la falta de luz. No podemos decir absolutamente que la falla de luz generó la muerte porque, bueno, el que está en un hospital, en una unidad de terapia intensiva, tiene una enfermedad grave, ¿okay? Pero no debería morirse cuando se va la luz. Fíjense cómo venía siendo el promedio de fallecidos por semana en relación a la falla de energía eléctrica. Hay un pico en el momento de la semana de marzo donde hubo el apagón nacional y posteriormente es uno de los pocos índices que podemos decir que ha mejorado y en nuestra opinión obedece a la incorporación de la ayuda humanitaria con plantas eléctricas a nivel nacional. Todos estos fallecimientos obedecen, aunque no había plantas eléctricas en los hospitales, perdón, o las plantas eléctricas no funcionaban. Posterior a la inclusión de plantas eléctricas, la mayoría de ellas, a través de la Cruz Roja Internacional, UNICEF y OPS, vemos que el impacto en fallecidos viene disminuyendo de una forma muy importante, a pesar de que todavía permanecen algunos eventos en esto. Quiero enseñarles alguna otra información. Nosotros ya veníamos desde el año 2018 recibiendo reportes de violencia dentro de los hospitales. Se supone que los hospitales son lugares seguros y nosotros medimos algunos elementos relacionados a la violencia. 33 de 40 hospitales reportaron en el año 2019 violencia por familiares, desde familiares hacia el personal de salud, con un total de 662 eventos en estos 40 hospitales. Eso supone 1.8 eventos por día por hospital en cada uno de los hospitales nuestros. Pero además de eso, 13 de 40 reportaron violencia por fuerza de seguridad del Estado contra el personal de salud, con 164 eventos en el año, y esto representa
un evento cada 2 días. 30 de 40 hospitales reportaron robos, hurtos dentro del hospital con 490 eventos reportados, 1.3 eventos por día, y 12 de 40 hospitales reportaron violencia contra el personal del hospital o familiares o pacientes por grupos irregulares o paramilitares dentro del hospital o alrededor del hospital. Y eso es un evento cada 2.3 días. Los estados con mayor número de eventos con violencia entre los hospitales por fuerza de seguridad del estado, grupos irregulares, son el estado de Nueva Esparta y Distrito Capital. En relación a otros ítems que medimos, como son el tema de abastecimiento, nosotros tenemos lo que llamamos el promedio de desabastecimiento, es un índice en base a 24 insumos de emergencia que son prioritarios. Partimos de un valor de 49% de desabastecimiento. En algún momento llegamos a 81% de desabastecimiento y la tendencia ha sido relativamente pequeña a ir mejorando un poco y muy probablemente tenga que ver con los insumos de los equipos de emergencia de los IHK que han traído ayuda humanitaria las mismas instituciones que trajeron las plantas eléctricas. El promedio de desabastecimiento en el área quirúrgica es un poco menor, pero también ha sido oscilante. Tendió a bajar hacia finales del año, pero posteriormente recupera los índices de desabastecimiento que se han mantenido estables durante el tiempo. Por ejemplo, aquí vemos la lista de los medicamentos que más tienen deficiencia en los hospitales: morfina a la cabeza, medicamentos antihipertensivos. Estos son los que hay menos, donde hay mayor cantidad de déficit. Medicamentos para el asma, insulina, heparina, anticoagulantes, son medicamentos de uso diario de los cuales la vida de un paciente dependen de que ese medicamento esté o no esté. Fíjense cómo ha sido, por ejemplo, el desabastecimiento de morfina, que es un analgésico que se utiliza en dolores extremadamente fuertes o en el tratamiento de pacientes oncológicos en el final de su vida. El desabastecimiento empeoró, posteriormente ha ido mejorando lentamente a través del tiempo. En el caso de antihipertensivo, la causa de muerte más frecuente en nuestro país, empezamos con un 62% de desabastecimiento. Reportan que no había ningún tipo de antihipertensivo, llegamos a 44%, mejoró discretamente. Medicamentos para el asma, más o menos la misma tendencia, muy probablemente con la traída de medicamentos a través de las estrategias de ayuda humanitaria. Una de las cosas que queríamos evaluar es si había alguna diferencia en términos de algunos de los rubros, dependiendo de cuál es el organismo de adscripción al cual tienen los hospitales, cada uno de ellos, en términos llanos, quién paga la nómina de cada hospital, y vemos que el porcentaje de desabastecimiento no es igual dependiendo del organismo de adscripción. Los peores son los hospitales que dependen de la gobernación, 71% de desabastecimiento. Después le sigue el Ministerio de Salud, posteriormente Sanidad Militar y finalmente el Seguro Social. Entonces, vemos que de alguna manera esto genera un elemento que a nosotros nos parece de tremenda injusticia. Hay unos ciudadanos de primera y hay unos ciudadanos de segunda en Venezuela en relación al acceso a la salud, dependiendo de quién es el ente adscriptor. Y un elemento que hemos evaluado también desde el principio de cómo se distribuye en el país los elementos relacionados al abastecimiento, pero también a los servicios, y el patrón ha sido persistente y muy notorio durante todo el tiempo del monitoreo. Los estados fronterizos, en particular sur y occidente, son los que tienen peores condiciones en términos de abastecimiento de medicamentos y, por supuesto, de abastecimiento de servicios básicos como electricidad y agua. Y esto es un fenómeno que no ha cambiado para nada. Es muy notorio el hecho de lo que pasa. Algunas otras cosas para tener contexto, un par de elementos más y terminamos. La operatividad de rayos X está alrededor del 50%. O sea, la mitad de los hospitales no tienen para hacer placas y solamente 10 a 12% tienen placas todo el tiempo. Lo mismo laboratorio, tomografía, prácticamente el 90% de los hospitales del país no tienen estudios de tomografía. Y hay otra definición que hemos incorporado, que son las muertes evitables. Son muertes imputables a que no había un medicamento en determinado momento, y vemos que fueron bajando en la medida que fueron mejorando en algo, como les dije anteriormente, los índices
desabastecimiento, al haber más medicamentos o disminuir el desabastecimiento, disminuyen las muertes evitables, pero en lo que vuelven a fallar los medicamentos, vuelven a aumentar las muertes evitables, y hay una correlación muy importante entre que hayan insumos y medicamentos y, por supuesto, servicios básicos en nuestro país con esas muertes que no han debido solucionar. De alguna manera, el resultado final de esta situación del sistema de salud genera no solamente fallecidos, también genera enfermedad más grave, también genera impactos sociales sobre esas familias que quedan afectadas por los deudos o los pacientes que han tenido eventos de salud y que no pueden ser resueltos con satisfacción. Yo voy a terminar por aquí y tenemos quizás unos 10 minutos para preguntas y podemos atender esas preguntas con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio Castro. Bueno, afortunadamente quedan algunos minutos donde nos pueda responder, porque como ya había advertido antes, el doctor Julio Castro tiene que retirarse. Nelson Freite de Barquisimeto le pregunta, doctor Julio, ¿cuál es la evaluación que usted hace de la disposición que tenga el gobierno a presentar un diagnóstico transparente y objetivo sobre la situación de los contagios en el país? Entonces, a usted el derecho de palabra, como dije, excepcionalmente, porque tiene que retirarse. Sí, Nelson, fíjate, yo creo que una de las grandes debilidades que tenemos, que no está expresada en el informe que vimos anteriormente, es el déficit de información epidemiológica exacta y a tiempo para tomar decisiones en políticas públicas. En Venezuela no se comparte información epidemiológica ya hace 4 años. Ningún tipo de información epidemiológica. Absolutamente nada. Y eso es una debilidad terrible que tiene que ver no solamente con el acceso de los ciudadanos como un derecho a la información, sino también a la elaboración de políticas públicas. Y creo que los datos de coronavirus, que es, me imagino, a lo que hacen referencia en este momento, es una expresión de ello. Nosotros no estamos satisfechos con el tipo de información que están liberando. Esa información es parcializada, es de muy mala calidad, es expresada por gente que no es experta en ese tipo de información, y eso debería estar representado en documentos lo suficientemente profundos para poder hacer políticas de Estado en relación a eso. El tema de la metodología y el acceso a la prueba es un solo laboratorio en el país y hemos elaborado nuestras quejas en relación a ese punto. No hay derecho que la gente en Zulia tenga que esperar 20 días que le den el resultado del PCR, y hemos insistido mucho en ese elemento. Y lo que yo sí no creo es que el gobierno no tiene 20.000 pacientes positivos de prueba y los tienen escondidos. Eso no está pasando. Ellos liberan la información que van teniendo, pero la información tiene una limitación logística muy importante. Venezuela debería estar haciendo 6.000 pruebas al día de PCR, no 600, como están haciendo ahorita, para poder seguirle la pista de la epidemia. Y una de las herramientas más importantes en el manejo de la epidemia a nivel mundial en este momento es tener una herramienta diagnóstica día a día que refleja la situación epidemiológica del país. Venezuela no es ese caso. Entonces, no se han liberado cuántas pruebas están haciendo al día, no están diciendo cuántas pruebas rápidas y dónde las están haciendo. Solamente dice un número, el número de casos por día, los estados y un breve resumen de los fallecidos. Eso no es suficiente para nosotros. Muchas gracias. Hasta ahora el impacto de la ayuda humanitaria en el área de salud y particularmente en el equipamiento a los hospitales. Sí, fíjense, la ayuda humanitaria que llegó durante el 2019 ya vieron que tuvo un impacto positivo temporal sobre el índice de desabastecimiento de los hospitales, ¿ok? Y así lo escribimos en nuestro reporte. Creemos que la causa fundamental fue eso, pero eso es una gota en un mar de necesidad, ¿ok? Esa ayuda, ninguna ayuda humanitaria puede reemplazar estrategias de abastecimiento de hospitales que debería tener un país normalmente. La ayuda humanitaria está hecha
para suplir cosas puntuales, no para suplir a un Estado. Entonces, creemos que debe tenerse una estrategia de mediano y largo plazo en relación a eso, y eso vale también para COVID-19. Ojo, la ayuda que va a venir por COVID-19, producto de la ayuda humanitaria, es mínima. En este momento estamos trabajando sobre un dinero que son 11 millones de dólares, y así un cálculo nosotros hacemos a grosso modo, Venezuela necesitaría 800 millones de dólares para poner los hospitales en una situación comparativa con el resto de América Latina para atender coronavirus. Imagínense, estamos buscando 11. Entonces, eso le da una idea de la magnitud de la brecha que hay, que están reflejadas en los HRP y en los informes del Sistema de Naciones Unidas, la brecha no solamente en términos de montos de dinero, sino en términos de personas que deben ser atendidas, que no pueden ser atendidas por falta de logística o falta de financiamiento. Porque sé que tiene que retirarse, y dice, usted ha hecho una evaluación del sistema público de salud, pero ¿qué opinión tiene sobre el sistema privado y en qué condiciones estaría en capacidad de atender un agravamiento del COVID-19? Fíjate, el sistema privado ha estado reflejado de alguna manera también en la encuesta nacional de hospitales. El sistema privado, a pesar de ser mucho más eficiente que el sistema público, su magnitud no le permite suplantar al sistema público. ¿Okay? En Venezuela hay, por ejemplo, en camas de terapia intensiva, alrededor de unas 200 camas de terapia intensiva en este momento con disponibilidad para atender COVID. Yo calculo que la ocupación debe estar cercana al 30-35% a nivel nacional, y es el mismo número de camas que tenemos en el sector público, ¿okay? De camas de terapia intensiva, que debería ser al menos 20 veces ese número. Entonces, a pesar de que puedan momentáneamente atender la epidemia o atender al número de casos, yo creo que desescalar la epidemia en el término del número de casos que fuera aumentando, que es lo que parece que está pasando en las últimas 6 semanas, probablemente sería insuficiente tanto la del sector privado como la del sector público, como ha pasado en la mayoría de los países de América Latina. Ojo, está pasando en Chile, está pasando en Brasil, está pasando en Panamá, está pasando en Perú, está pasando en Costa Rica, con la excepción de Uruguay, todos los demás, en Colombia, todos los demás países están de alguna manera haciendo agua porque tienen unos requerimientos de servicio mucho más allá de sus capacidades. Muchas gracias al doctor Julio Castro, no solamente por la presentación que nos hizo, sino por responder las preguntas, haberse quedado para responder estas 3 preguntas. Sabemos que tiene que retirarse, muy agradecido. Vamos a ver brevemente un video de 1 minuto y regresamos con preguntas para Manuel Suterland, para Keimer Ávila, y hay una serie de preguntas que creo que deberíamos responder o Rafael Uzcategui o mi persona, porque están más dirigidas a Provea y cómo se elabora el informe anual. Simplemente este es el resultado de un gobierno fallido. $3 millones. Y vamos por más. Y vamos por más. Aunque hago un llamado a las autoridades a liberar a todos quienes estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica. Tengo 2 preguntas para Manuel Suterland. La primera es, ¿a dónde puede llegar la economía si sigue reduciéndose la exportación de hidrocarburos, particularmente de petróleo, que ya está en niveles dramáticos? Y la segunda es,
¿Qué otro país ha tenido una baja del salario tan significativa en la última década? ¿Y qué políticas se pueden adoptar para una recuperación rápida del salario en caso de que haya un cambio político en el país? Son 3 preguntas, mi estimado Manuel. Bueno, gracias por la... Son preguntas bastante difíciles, bastante largas. Voy a tratar de ser lo más breve posible para responderlas de manera más puntual. Lo primero, ¿a dónde puede llegar la economía con una caída de la exportación de petróleo? Bueno, lamentablemente en los tiempos de bonanza el petróleo, la exportación de petróleo era alrededor del 95% de las exportaciones totales. Es decir, Venezuela vive prácticamente de la renta petrolera en épocas de bonanza, cuando, como en la actualidad, la renta petrolera ha sido completamente destruida, ya no hay renta como tal. Hay prácticamente unos ingresos petroleros que se equiparan a una industria normal. La renta o lo que queda de renta puede llegar a ser el 40% de las exportaciones en un caso de desarrollo importante. Pero lamentablemente en Venezuela no se está produciendo prácticamente nada y no se está exportando prácticamente nada. Entonces, por lo que hemos visto, es bastante probable que si se extraía cerca de 660.000 barriles en enero y ahora se extraen 280.000, y si esa tendencia más o menos se afianza en el año, podríamos estar hablando de una caída del 50% del PIB para este año 2020. El Fondo Monetario había estimado 20%, pero puede ser fácilmente 50% y la economía puede caer 2013 a 2020 en un 90%. Eso sería la caída histórica más importante de cualquier país capitalista o cualquier país en los últimos 70 años, y yo creo que tiene que ser la caída o destrucción de riqueza más importante en la historia del capitalismo. Lo segundo, ¿qué otro país ha tenido una caída salarial en la última década como Venezuela? Ninguno. En Siria, en Irán, bueno, más que todo en Siria y en Sudán, que han tenido conflictos bélicos importantes, en el Líbano, con la convulsión frecuente que tiene, en ninguno de esos países el salario ha caído de esa magnitud. Tenía entendido que el salario más bajo del mundo eran 18, 20 dólares para un país africano muy pequeño, 20, 25 dólares, y el salario en Cuba ronda los 20, 30 dólares como mínimo. Entonces la caída del salario que hemos sufrido no se parece a ninguna de las últimas grandes crisis en la historia del capital, ni en la década, ni en otras versiones pasadas. Y podríamos ver el ejemplo de Grecia. La economía griega fue completamente devastada, destruida, y el salario promedio, no el mínimo, sino el promedio, tengo entendido que bajó hasta en 28% en la época de peor crisis griega, cuando el país quebró varias veces. Entonces lo que estamos sufriendo nosotros no tiene ningún tipo de parangón, aunque evidentemente el salario de alguna manera es complementado con bonos y es complementado con las cajas CLAP y es complementado con servicios públicos muy subsidiados. De todas maneras, si sumamos todo eso, igual daría un salario extremadamente bajo. El salario más bajo de América Latina o de Sudamérica son 198 dólares, que creo que es el salario de Brasil, y bueno, estaríamos terriblemente lejos de eso. La última pregunta: ¿qué políticas de recuperación salarial o económica se pueden implementar para volver a tener un salario decente si hay un cambio de gobierno o un cambio de política radical? Bueno, yo te diría que esa pregunta es una pregunta brillante, es una pregunta clave, y te daría 5 cosas fundamentales. Lo primero es cambiar la ley de hidrocarburos inmediatamente para permitir una
producción de hidrocarburos mucho más dinámica, rápida, menos burocrática y con una participación de la empresa transnacional para empezar a subir salarios con la contratación de obreros técnicos en esa área. Lo segundo, tiene que haber una flexibilización muy importante en el área jurídica para el registro de empresas. Venezuela en el índice Doing Business es el país número 188 de 190 en peores condiciones para abrir una empresa. En países como Estonia, tú puedes abrir una empresa en 18 horas y en Venezuela te puedes tardar 18 meses. Eso no puede ser. Lo tercero, hay que cambiar todo el entramado jurídico-político que ha dejado el chavismo, que no ofrece ningún tipo de seguridad jurídica y que espanta a las inversiones nacionales e internacionales. Lo cuarto, hay que traer gran parte del dinero que se ha fugado de Venezuela y que está en manos de venezolanos. Se calcula que cerca de 600 hasta 700 mil millones de dólares ha sido el total de la fuga de capitales de los últimos 21 años. Si calculamos que en efectivo o en cash hay cerca de 250 mil millones de dólares de venezolanos en cuentas del extranjero, pudiéramos traer un buen porcentaje de ese capital para inversiones a nivel nacional, trayendo ese capital no a la fuerza, no a los golpes, sino con negociaciones y oportunidades de apertura y de inversión. Lo último, yo creo que particularmente la clase obrera debería tener un protagonismo más importante en las industrias. Deberían haber consejos de trabajadores que protagonicen discusiones salariales en la junta directiva, discusiones políticas de la empresa en la junta directiva. Tiene que haber un protagonismo obrero mucho más grande y se le debe otorgar un porcentaje directo de los beneficios contractuales a la clase obrera por parte del sindicato y de los beneficios de la empresa a los obreros, aparte de bonos de productividad y aparte de un 10% del ingreso bruto que debería ir directamente a la clase obrera para tratar de recuperar la demanda solvente y aumentar los ingresos salariales lo más alto posible. Eso no sería un ingreso salarial, pero sería un ingreso muy importante que la clase obrera necesita en estos momentos. Aparte, y con esto cierro, que es necesario en la actualidad un bono de ayuda, un bono de al menos $150 a las 4 millones de familias más pobres en Venezuela. Sería muy importante, sería muy necesario, y ese dinero está. En países como Estados Unidos, Alemania, Francia se han dado bonos por el parón del COVID de hasta 1.000, 1.500 euros o 1.000, 1.200 dólares por persona. Entonces creo que en Venezuela tiene que darse al menos esos $150. Esos recursos están congelados en el extranjero, y para parar una catástrofe humanitaria peor hay que avanzar a la consecución de ese dinero. Muchísimas gracias. Gracias, Keiner. Aquí hay una pregunta por ahí de Inti Rodríguez. Resulta paradójico, de acuerdo a su exposición, que una vez entró en vigencia la ley contra la tortura en Venezuela, se incrementó la tortura en el país. ¿Cuál es su criterio? Sí, lo comentábamos. Precisamente en julio de 2013 se aprobó esta ley contra la tortura, y fue precisamente ese año que particularmente Provea expresó sus preocupaciones por el ascenso de la militarización de la seguridad ciudadana y del control de manifestaciones en el país, ¿no? Cuando Nicolás Maduro asumió el poder, Provea aspiraba que, dada su proveniencia del mundo civil, concretamente del mundo sindical, Maduro revirtiera la militarización que avanzó durante el gobierno de Hugo Chávez Frías. Por el contrario, lejos de retroceder o revertir ese proceso, lo que se hizo fue consolidar. Hay que recordar que los primeros meses de gestión de Nicolás Maduro en el año 2013 se lanzó el Plan Patria Segura, un plan que en apenas una semana generó en apenas las primeras semanas, mejor dicho, generó cerca de 13 asesinatos a manos de la fuerza pública,
Y esa situación de militarización del concepto de la seguridad ciudadana, de afianzamiento de la doctrina de seguridad nacional y de, por supuesto, estigmatización y criminalización y represión contra las manifestaciones públicas en nuestro país, generó, o ha generado este aumento significativo en los saldos negativos en materia de derecho a la integridad personal, ¿no? Si a ello le sumamos lo que ya comentábamos también, el aliento a la represión, la incapacidad que tienen las organizaciones de derechos humanos de poder acceder a los recintos policiales, a los recintos carcelarios, donde están las personas privadas de libertad, los obstáculos para la labor de los mecanismos como tanto de Naciones Unidas como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para velar también por la integridad física y psicológica de las personas privadas de libertad. Y además la ausencia total de voluntad de parte del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para investigar lo que está ocurriendo. Bueno, sencillamente tenemos este saldo que hemos comentado el día de hoy, ¿no? Es una mezcla de situaciones, ¿no? Desde la militarización a la impunidad estructural, que ponen en total indefensión a todos los ciudadanos venezolanos, ¿no? Esto no es una situación exclusiva de las personas privadas de libertad por razones políticas. Bueno, ya lo decíamos también, el caso que más recordamos en este corto periodo es el del capitán Rafael Acosta Arévalo, pero hay que levantar la voz también por los cientos de miles, o por los cientos de venezolanos que están privados de libertad en las cárceles comunes y que diariamente también son víctimas de tortura, de tratos crueles y de situaciones vejatorias para sus derechos humanos. Gracias, Inti. Tengo dos preguntas para Keimer Ávila. La primera es si puede explicar mejor cómo esta relación entre muertes de civiles y muertes de policías, que no se entendió muy bien la explicación, o por lo menos la persona que está preguntando. Y la segunda dice... ¿cuál es denunciar la violación de cualquier... Ya va, un minuto aquí. Actualmente, ¿qué actores son los más afectados y criminalizados por los cuerpos de seguridad y la participación de grupos parapoliciales? O sea, dos preguntas. La primera es sobre la relación entre muerte de civiles y muerte de policías, que si puedes explicar mejor. Y la segunda es, actualmente, ¿qué actores son los más afectados y criminalizados por los cuerpos de seguridad y sobre la participación de los grupos parapoliciales, entre comillas, colectivos? Escuché con mucha dificultad, muy entrecortado. Te vuelvo a preguntar. Sí. La primera es si puedes explicar un poco mejor cómo es esto de la relación entre cantidad de muertes de funcionarios policiales y cantidad de muertes de civiles. ¿Qué significa eso? Que lo presentaste Y la segunda es, actualmente, ¿qué actores son los más afectados y criminalizados por los cuerpos de seguridad y la participación de los grupos parapoliciales? ¿Me comprendiste ahora? El uso de la categoría de civil en este tipo de trabajo es bastante discutible, porque de alguna manera algunos asumen de una forma crítica que se está trasladando el lenguaje bélico a contextos de seguridad ciudadana. En términos amplios, por civiles se entienden los no policías. Entonces, en un enfrentamiento donde hay cierta equivalencia en el uso de la fuerza, hay daños y bajas en ambos sectores, en ambos bandos que se enfrentan. Pero cuando se analizan las cifras, no solamente en Venezuela, sino también en Latinoamérica, especialmente en México, en Colombia, en El Salvador, vemos que la simetría es muy grande. La cantidad de policías heridos o fallecidos es mucho menor a las de los no policías, que en este contexto llamaríamos civiles. Respecto a la pregunta de Adrián sobre cuáles son los sectores más afectados y criminalizados, son los que han sido criminalizados y afectados de manera tradicional. Los pobres, los excluidos, los jóvenes de los barrios, los
los muchachos racializados en promedio tendrán unos 25 años, la mayoría no llega a los 30 años. Respecto al término colectivos, recientemente en nuestra columna de El Diario hacemos una pregunta: ¿qué son los colectivos? Ahí desarrollamos con más detalle esta idea, porque es una categoría que nosotros llamamos cajón desastre. ¿Qué es un cajón desastre? Un cajón desastre es un continente cuyo contenido puede ser llenado con cualquier cosa. Entonces, colectivo puede ser cualquier cosa que se le ocurra al opinólogo de turno, ¿no? Ahí hay mucho amarillismo, hay también mucha manipulación política y hay una importante base real de funcionarios policiales, militares, gubernamentales que actúan de civil para en ocasiones hacer el trabajo sucio. Allí, ¿qué es lo importante? Que ya sea por acción o por omisión, en la actuación de civiles armados hay responsabilidad del Estado. Muchas gracias, Keimer. Aquí hay 3 preguntas que creo que las puede contestar Rafael Ucati, que como coordinador de Provea. Luis Crespo pregunta: ¿cuáles son las perspectivas en materia de derechos humanos para este 2020? Después hay una pregunta que dice: denunciar la violación de cualquier derecho representa para las víctimas y sus familiares un verdadero riesgo. ¿Cómo logra Provea acceder a esta información? ¿Y qué rol juega la sociedad? Después, denunciar la violación de cualquier derecho. Ya está listo. ¿Qué mecanismo de denuncia podemos usar y denunciar en caso de violación de derechos humanos, especialmente por grupos como los FAES? Entonces, esas 3 preguntas, Rafael. Gracias, Marino. Quiero comenzar con las últimas para dar las perspectivas de escenarios para este 2020. Es cierto que, como nosotros hemos dicho en diferentes medios, la génesis del conflicto, la naturaleza del conflicto venezolano está cambiando durante el estado de alarma. Nicolás Maduro está utilizando la epidemia como una oportunidad para aumentar los mecanismos de control, y en ese sentido se está generando una nueva normalidad que es una retórica ahora típica de esta situación de coronavirus, una nueva normalidad para los venezolanos basada en la menor oportunidad posible de ejercitar nuestros derechos, ¿no? Es decir, el aumento de los mecanismos de censura, autocensura es muy evidente, y también la neutralización de nuestras capacidades para actuar de manera colectiva. Los ataques contra la Academia de Ciencias Naturales es un ejemplo de ello. Es una opinión técnica que en cualquier otro lado del mundo es valorada, porque permitiría ayudar a diseñar mecanismos de respuesta para el coronavirus. En este momento es criminalizada y cuestionada y perseguida. Y bueno, la reciente detención de Nickmer Evans también, por supuesto, es parte de esta nueva normalidad en donde, pues tenemos cada vez menos espacios, resquicios para el ejercicio de las libertades en Venezuela. Entonces, esto genera muchísimo temor, y ese es el objetivo de estos mensajes del gobierno. La detención de Nickmer es precisamente un mensaje a toda la sociedad civil independiente, a todas las personas en Venezuela, para que se intimiden, se inhiban, no digan lo que está sucediendo. Y en este sentido nosotros entendemos perfectamente todos los temores que tienen los ciudadanos cada vez que son testigos o que son víctimas, ellos y sus familiares, de violaciones de derechos humanos, de hablar, de contar, de contactarse con un periodista o de una organización de derechos humanos. Sin embargo, en nuestro caso, como ONG, tenemos la capacidad, el adiestramiento para poder tramitar esas denuncias, procesar esos testimonios, resguardando la identidad de la persona que está suministrando la información. Es decir, sin esos datos, sí, sin ese testimonio, sin esa descripción pormenorizada de hechos, para nosotros es muy difícil levantar los expedientes de violaciones de derechos humanos, hacer informes como los que hoy estamos relevando, y sobre todo identificar patrones que son conductas reiteradas, sistemáticas de los funcionarios estatales ante las diferentes
situaciones. Y esta información nosotros la transmitimos de manera privada, de manera confidencial, a los organismos internacionales de protección a los derechos humanos que ahora mismo tienen activados diferentes mecanismos sobre Venezuela. Así que nuestra invitación es a la ciudadanía, nuestra ratificación es que se contacten con una organización de derechos humanos de su región, de su ciudad o con Provea, y nosotros vamos a buscar el mecanismo seguro para mantener esa comunicación, para poder recopilar esos datos, ese testimonio y poder procesarlo ante las diferentes instancias que sea necesario. Solamente en el caso que las víctimas y sus familiares lo soliciten, hacemos la denuncia de manera pública. Nosotros siempre ahora sostenemos que lamentablemente el único mecanismo de defensa de derechos humanos que tenemos los venezolanos en este momento ante la omisión de la Defensoría del Pueblo, ante la inacción del Ministerio Público, es el escándalo, es la visibilización, es que se conozca, es que se difunda, se divulgue. Y en este sentido tenemos una experiencia de muchas personas que hemos atendido que no han querido denunciar porque los han coaccionado en los propios tribunales o los funcionarios policiales a que no digan nada porque si no la situación de su familiar va a empeorar y o que la situación se va a resolver, que es otra de las promesas que hacen para que la gente no hable. Y con el transcurrir del tiempo han visto que la situación de su familiar no solamente se ha mantenido igual, sino que se ha empeorado y finalmente se han atrevido a visibilizar, a denunciar lo que está sucediendo. Así que siempre vamos a aconsejar la visibilización pública, pero en el caso de que los familiares no lo quieran, con todas las legítimas razones para ello, nosotros vamos a tramitar esas denuncias de manera confidencial, privada, resguardando la identidad de las personas que están suministrando la información. Así que es importante que todo lo que ustedes sean testigos, ustedes y sus familiares, de la manera más pormenorizada, con la descripción más detallada posible, transmitirlo a organizaciones de derechos humanos como Provea o activistas de derechos humanos que estén en sus regiones y que sean de su confianza. Entonces, eso en primer lugar es importante. Nosotros, hay personas que nos contactan por diferentes mecanismos y a partir de ese primer contacto nosotros conversamos con la persona y diseñamos una estrategia de defensa en donde el familiar o la víctima siempre van a tener la primera y la última palabra. Así que les planteamos un panorama de cosas que se pueden hacer, asesorías jurídicas, comunicacionales, que ellos se pongan en contacto directo con estos organismos internacionales de protección para que no haya intermediarios y que puedan contar de manera directa lo que está sucediendo. Pero bueno, siempre la persona va a tomar la decisión de cuáles son las acciones que se van a seguir con el acompañamiento de Provea y de cualquier otra organización de derechos humanos. Entonces, nosotros recibimos esas denuncias, las procesamos, elaboramos bases de datos y identificamos patrones de actuación de los funcionarios estatales, ¿no? Bueno, eso sobre la recopilación de testimonios. Entonces, bueno, ratificar la importancia que es para nosotros recibirlo, procesarlo, que la gente venza el miedo y si no quiere que se conozca, que se difunda públicamente, reitero que nosotros tenemos el adiestramiento para procesar eso de manera privada, preservando la identidad de las personas. Bueno, los escenarios para este 2020 son muy sombríos, lamentablemente esta situación del estado de alarma ratificamos que está siendo utilizada para aumentar los mecanismos de control, para aumentar la asfixia en el ejercicio de las libertades, pero además lamentablemente no se están tomando decisiones de manera técnica, de manera científica, de manera médica sobre el abordaje de la epidemia. Fíjense, las improvisaciones sobre las medidas de flexibilización de la cuarentena desde las últimas horas, que se flexibilizan, se vuelven al estadio anterior ante la explosión de casos, precisamente en este momento de transmisión comunitaria, y eso indica que para las autoridades el coronavirus no es una emergencia médica, es un objetivo político, un objetivo militar, y esa es la racionalidad, esa es la manera de pensar que ha primado para atender esta situación. Porque si se entendiera esto como una emergencia sanitaria, se convocaran a todos los sectores que tuvieran el mejor conocimiento y pudieran realizar los diferentes aportes para poder abordarla. Entonces, creemos que las consecuencias de la epidemia van a ser complicadas, múltiples sobre Venezuela, no solamente en materia estrictamente sanitaria, sino también en el ejercicio de diferentes derechos, que en otros países ya se está discutiendo cómo enfrentar esas consecuencias del coronavirus. Por ejemplo, los procesos educativos
por decir una instancia, cómo se deberían hacer los procesos de adecuación tecnológica para que se puedan continuar estos procesos de educación a distancia y de manera telemática, ¿no? Entonces, las consecuencias del coronavirus van a ser muy difíciles para nuestro país y lamentablemente esto se va a dar en un contexto de confrontación política, donde hay una importante crisis de representación y donde la creación de esta nueva normalidad lamentablemente va a hacer que muchos venezolanos continúen con la decisión de irse de Venezuela, es decir, creemos que el flujo migratorio va a continuar. Algunos de los venezolanos que se han devuelto o que han retornado a nuestro país en los próximos meses van a tomar la decisión de volver a salir de Venezuela debido a que la situación no se va a mejorar y todos los indicadores económicos y sociales van a continuar en su profundo deterioro, ¿no? Bueno, pues seguimos entonces nosotros frente a esa situación, frente a ese contexto, en la necesidad de fortalecer el trabajo de la sociedad civil independiente, de las organizaciones de derechos humanos, para poder continuar haciendo el acompañamiento a las personas vulnerables, para poder documentar y denunciar lo que está sucediendo y también ser lo más útiles posible en ese proceso de fortalecimiento interno de la sociedad civil en la incidencia ante los organismos internacionales de protección. Así que lamentablemente no tenemos buenas noticias para el año 2021. Quizás el aspecto positivo, ratifico, es esta conformación progresiva, lenta, pero imparable de la sociedad civil como un actor con voz propia en este conflicto y que va a ayudar entonces a recuperar ese tejido asociativo y cooperativo que teníamos en Venezuela hace algunos años y que se ha debilitado en los últimos tiempos. Gracias. Rafael, una última pregunta. Con esto terminamos la presentación del informe anual y, bueno, agradecido a Imer Ávila, a Manuel Sutherland, al doctor Julio Castro, a Inti Rodríguez. Aquí hay una de conocido ambientalista Alejandro Álvarez. Dice, puede estimarse que cerca del 90% de los venezolanos no tienen acceso al agua de manera regular. ¿Se tiene alguna idea del impacto sobre los derechos humanos que tiene esta situación? Es una pregunta que hace Alejandro Álvarez. Responde esta pregunta, Rafael, y con esto estaríamos terminando la presentación del informe anual y un pequeño video que vamos a poner al final. Sí, lamentablemente esa situación de dificultad de acceso a los servicios básicos, entre ellos el agua, ha hecho que las viviendas venezolanas no sean seguras para mantener a sus habitantes, a sus moradores en cuarentena, en aislamiento sanitario. Y lamentablemente Venezuela ha sido excluida de algunos planes extraordinarios de organismos internacionales, de actores internacionales como ONU Habitat para poder atender esta situación. Entonces, el impacto en el disfrute de los derechos humanos va a ser muy profundo. Esto va a aumentar los indicadores de pobreza relativa y de pobreza extrema. Además, va a dejar en una situación muy vulnerable a los venezolanos que han tenido que vender sus diferentes activos, gastar sus ahorros ante el retroceso de su poder adquisitivo en los actuales momentos para poder poner alimentos sobre la mesa de sus viviendas en un contexto en donde no hay medidas de mitigación para los trabajadores en nuestro país y donde además no hay las posibilidades de retomar esos diálogos para poder diseñar un plan para recuperar el aparato productivo que incluya, por supuesto, los derechos de los trabajadores y el bienestar de ellos y sus familias. Entonces, los indicadores de pobreza lamentablemente van a continuar aumentando en estas circunstancias y la situación de crisis de los servicios básicos lamentablemente creemos que va a permanecer, que se va a profundizar porque no hay un conocimiento técnico, no hay un programa para poder atender esta situación y además, como han reconocido incluso algunos voceros de la oposición, el impacto de las sanciones secundarias ya se está viendo en este deterioro de los servicios básicos en Venezuela. No sabemos que es una crisis preexistente, pero el impacto de las sanciones ha aportado para aumentar el deterioro de la prestación de servicios básicos en nuestro país. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los que nos siguieron en la transmisión. Provea se siente orgullosa y satisfecha de haber presentado una vez más a la sociedad venezolana
su informe sobre la situación de derechos humanos en el país. En el transcurso de la tarde estará disponible en nuestra página web para aquellas personas que deseen consultar y bajar los distintos capítulos. Desde Provea reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, de seguir documentando la situación de derechos humanos en el país, tratando de mantener esta investigación integral, a pesar de que cada vez es más difícil por la opacidad del gobierno, y nuestro compromiso de seguir luchando junto a muchos sectores de la sociedad venezolana por el rescate de la democracia. Estamos convencidos de que podemos alcanzar un cambio en el país que nos permita iniciar la reconstrucción de Venezuela y dar a nuestro pueblo mejor condición de vida. Agradecidos a todas y a todas, los invitamos a ver nuestro video con el cual culminamos esta transmisión.